Padre, te ruego en el nombre de Jesús que nos dirijas, Señor, en este momento para que seamos guiados por su palabra, seamos enseñados a través de su Espíritu y seamos corregidos por ella, alentados, y que la palabra de Dios cumpla el propósito por el cual es enviada. A usted, Señor, le damos las gracias porque, Señor, no todos podemos estar expuestos a oír su palabra. Señor, gracias, porque más allá de que usted hable a nuestros corazones, la idea, Señor, que cada uno de nosotros seamos perfeccionados, que abandonemos el pecado que nos acecha y seamos, Señor, más a su imagen, Señor. A usted sea la gloria y la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos en el verso 20 del capítulo 5, donde la semana pasada vimos idolatría, ahora viene idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Yo a veces reconozco que no soy muy creativo para ponerle títulos ya a los sermones, porque no tengo esa gracia. Pero hoy se me ocurrió algo. ¿Por qué se me ocurrió? Porque le digo lo siguiente. Yo sé que este es un listado, ya, que tienen que ver con las obras pecaminosas de la carne. Directamente todos esos son pecados. Y hablamos también anteriormente que cada iglesia tenía sus pecados. Pero yo estaba meditando, no en un título, sino que en una idea introductoria a esto, de que nosotros hoy en día, bueno, y toda la vida de ser humano, no de creyentes, sino de seres humanos, nos hemos dado cuenta, no sé si usted se lo ha dado cuenta, pero yo le voy a recordar, de que todos somos débiles como seres humanos y estamos expuestos a la muerte, porque la muerte entró a través de Adán por su desobediencia. Cuando entró el pecado entra la muerte. Y los factores que nos llevan a la muerte es por el envejecimiento de nuestro cuerpo y es también por enfermedades ya diversas. Al final, si usted analiza o analizamos científicamente la muerte, al final del cabo va a ser porque ya nuestros tejidos, ya nuestro corazón, los pulmones, los órganos vitales en un momento ya, por decir así, se cansaron. No voy a hacerle una charla científica porque no sé. Pero ¿cuál es el punto? Que yo analizaba y pensaba en esto de que así como hay tantas enfermedades, virus, bacterias que atacan al hombre, y obviamente la medicina, la ciencia ha avanzado y siempre trata de atacar algo, pero no le podemos ganar, por decir así, a lo que Dios tiene designado, que es la muerte, ¿ya? Pero se combate, así como se inventó una vacuna para, o un remedio para, yo creo, algunos a paliar síntomas, en otros yo creo que se puede eliminar, erradicar ciertas enfermedades, porque todos a nuestra edad teníamos enfermedades que estaban como de moda. Podríamos decir, como hace pocos años atrás, esto de moda el COVID, ¿ya? Pero no tan viejito, pero yo como viejito digo, nos acordábamos de la sarna en aquellos tiempos, ¿ya? Tanto así, que los pintaban en los hospitales, porque uno no tenía clínica, ¿ya? Y los pintaban. Entonces habían enfermedades que eran propias de ese tiempo, y más atrás otras, y más atrás otras, y así sucesivamente. Pero el ser humano en general está combatiendo por las enfermedades, ¿ya? Virus, bacteria, como se llame. Y de manera general casi la mayoría de las enfermedades o virus, bacterias que atacan el cuerpo son mortales. A lo mejor hoy algunas son inicuas, uno dice, no, pero hoy día no se muere uno de un resfriado, sí, pero mal cuidado se puede morir igual. Pero ¿cuál es el punto? ¿A dónde los quiero llevar? Que constantemente el ser humano está luchando con todo esto. Usted no se lava las manos, come una fruta, se enfermó la guatita. Se juntó con alguien que estaba resfriado, se resfría. Y así son cosas, está mucho al sol, le da insolación, está mucho al frío, le pasa esto, y bueno, somos débiles en un sentido general. Aunque no nos creemos así, porque a veces abusamos de la juventud, pero aún hoy los jóvenes también se enferman. ¿Y cuál es el punto? Porque yo quería hacer una analogía con la iglesia, con el pueblo de Dios, ¿ya? Y quería solamente llevarlo para un poco ilustrar de que este listado, que son pecados, que puede ser, solamente una idea mía, ¿ya? Una especie de enfermedad, ¿ya? O de un virus o de una bacteria que puede entrar
al cuerpo que es la iglesia. Como somos un cuerpo, y por eso la analogía que estoy haciendo, comparativamente con cualquier cuerpo humano de cualquier persona del mundo y de la historia. ¿Y cuál es el punto? Que nosotros, en un sentido, a través del Espíritu Santo, andando al Espíritu Santo, tenemos que combatir contra estos pecados. Tiene que haber un antídoto, ¿ya? Y ya lo hemos dicho, ser guiado por el Espíritu. Porque esta lucha está ahí, la carne con el Espíritu, o andar en la carne con el Espíritu, las obras de la carne, etc. Entonces, ¿por qué el énfasis? ¿Por qué este listado? Porque Pablo podría haber dicho, bueno, no anden en todos los pecados que se cometen en la carne. Porque bueno, toda la Biblia es como que habla de pecado, rebelión, incredulidad, entonces como siempre es redundante, pero es por algo. Por eso Dios deja ese énfasis a través de su Espíritu, porque hay que combatir y tener cuidado con eso. Por eso nosotros de manera natural nos preocupamos cuando, no sé, nos pica un bicho, tenemos una roncha, que la roncha se creció, y entonces uno ya se alarma. Le duele por acá, uno le duele por acá, entonces sabe que cuando ya estamos más viejitos parece que andamos oxidados, nos duele todo el esqueleto, ¿ya? Y todo eso nos preocupa. Y se nos preocupa nuestros achaques, porque a veces viene, usted lee mucho, le duele la cabeza. ¿Qué apareció con el ojo para acá? ¿Qué el oído parece que no escucha? Mire, cada cosa. Y usted tiene que tener otro ejemplo más de su vida, de su cuerpo. Algunas las pasamos por alto, porque obviamente no son nocivas y no pasa nada más de eso, que una molestia. Pero si esto lo vemos acá a los pecados, a las obras de la carne, son importantes, obviamente, porque ataca el cuerpo que es la iglesia. Y la iglesia soy yo, es usted y todos los que componemos este cuerpo. Usted sabe que el edificio no es la iglesia, es un edificio nomás. Nosotros somos la iglesia. Y estos pecados, y yo podría decir como analogía, estos virus, ¿nos ataca a quién? A la iglesia. Porque estos pecados, a los muertos, usted sabe que atrás está, de este sitio al otro está el Parque del Recuerdo, ¿ya? El Jardín La Rosa ahí. ¿Usted ha visto un muerto que esté ahí? ¿Que vaya al hospital porque le duele algo? No, no le pasa nada, porque está muerto. Cuando nosotros estábamos muertos, estos pecados para nosotros no eran nada. Para una persona que no ha nacido de nuevo, estos pecados son parte de su vida, no le pasa nada. No se descompone más de toda la descomposición que tiene porque está muerto. Pero cuando hemos pasado a vida, y como ya vimos que el creyente tiene un corazón nuevo y un espíritu nuevo, estas cosas, estos pecados, estas obras de la carne, nos afectan. Y afectan la iglesia. Por eso la palabra de Dios, como dice que es medicina a nuestros huesos, ya, que la palabra de Dios es el alimento, etcétera, y todo lo que habla de bien la palabra, es lo que a nosotros es como, por decir, como ya uno se empieza a poner las vacunas para esto, para lo otro. Esto no es que sea una vacuna, pero esto es la sanidad para nuestra alma, es lo que necesitamos continuamente, es el antídoto constante en nuestra vida. ¿Para qué? Para no practicar estas cosas, para no practicar estos pecados. Y si no es la palabra, no es nada. ¿Qué se va a colocar? Aquí no resulta unas papas que se ponían aquí, ¿no? Ya, no resultan esos remedios caseros. Aquí no hay remedio casero para los pecados de la carne. No existe eso. No, que la abuelita nos ponía una cosita, una cruz con ceniza por aquí, que nos tiraban el empacho, ya, y todas esas cosas. Bueno, no estoy en contra de esas cosas. El punto es que aquí no resultan los remedios caseros. Aquí no hay otro antídoto. Aquí, por eso, hermanos, cuando vamos describiendo este listado, ya, no es ser majadero ni que yo ralentice esto y es como para hacer tiempo, no, porque tenemos que tener claro que estas cosas nos pueden afectar, afectan a la iglesia, han afectado a la iglesia, de hecho afectaron a la iglesia en Gálata. En Galacia esto estaba, por decir, en la contingencia en su tiempo cuando se envía la carta. Por eso yo le dije anteriormente, en Romano habían otras cosas, en Corintio había otro desorden y así en cada iglesia tenía su ropa sucia, como dicen, como dichos.
Entonces, para nosotros estar preparados o inmunes, por decir así, tenemos que conocer que hay cosas, por decir así como lo estaba diciendo en la analogía, hay bicharracos que andan en el aire, ya, enfermedad que puede entrar a la iglesia, que puede hacer que se enferma un miembro del cuerpo o que se enferme toda la iglesia. Y para eso tenemos que conocer que hay cosas como esta. No sé si me entendieron esa analogía y ahora vamos a entrar a ver ya las hechicerías. Esto, hermano, porque yo lo decía y redundando un poco en la introducción, porque es necesario entender que nosotros no contendemos y no luchamos contra los hermanos, ni con las personas que no se quieren convertir, porque no estamos para contender, enojarnos si alguien no quiere conocer a Cristo, eso no, nuestra lucha, dice la Biblia, no es contra carne ni sangre, ¿ya? Es contra los poderes espirituales, las regiones celestes, contra demonios, principados, contra Satanás, que es el padre de la mentira, todo eso, contra eso luchamos, pero no haciendo guerras, como hacíamos antes, ni marchando, no. Simplemente orando y oramos lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra, y es el dinamismo de la iglesia. Así se defiende, así el antídoto, y así cuando nosotros nos mantenemos unánime todos juntos, orando, leyendo, aprendiendo de la Biblia, madurando y haciendo lo que dice la Biblia, el cuerpo se fortalece. ¿Ya? Ahí es como que usted se pone esas cuantas que están de moda por ahí, esa neurodionta. Se las toma así como jugo. No sé, ya los más viejitos tenemos que ponernos todas esas cuestiones, pero son suplementos alimenticios, no sé, pero la iglesia se fortalece en el Espíritu de Dios, andando en el Espíritu Santo. Eso es más potente que todas las Red Bull que usted se quiera poner, ¿ya? O tomar. Y dicho eso, la hechicería. En primer lugar, cuando hablamos de la hechicería, lo asociamos a la brujería. Y podemos decir, suena raro que en la iglesia alguien ande viendo la suerte, suena raro que dentro de la iglesia alguien ande consultando al horóscopo, a la ouija, al tarot y a todas esas cosas. Sería raro. Que puede haber, pero es raro, ¿ya? Que al terminar el culto, en una reunión, terminó, ya, ¿quieres saber con qué se va a casar? Venga para acá. Las hojas de té, el conchito del no sé qué, café, cualquier. No estamos en eso. Yo creo que no se debiera ver, pero bueno, no sé de caso y no me indagué en eso. Entonces, porque nos vamos como a ese extremo, la hechicería, así como la brujería. Bueno, en el mundo eso existe y ha existido siempre. Está del Antiguo Testamento cuando narra, ¿cierto? Los magos, los que estaban con Faraón, también hacían encantamientos, también hacían cosas, ya simularon lo mismo que hizo Moisés. Entonces hay ejemplos, bueno, y después hay una cantidad, los amorreos, todos los pueblos paganos tenían su hechicero, y hasta el día de hoy existe eso mismo en cuanto a los presidentes, está el gurú, está el vidente, los chamanes, están todos estos que están detrás de un gobernador, tal que hace, que le ve la hoja de coca en Bolivia, en Perú, eso es cierto que siempre tiene su brujo, su bruja buena, su brujo bueno, etc. Ya. Dicho eso, no debiese existir en la iglesia. ¿Ya? Usted tiene que consultar a quién. A Dios. Dios en el Antiguo Testamento lo prohíbe, pero tajantemente, porque ya vimos que en la idolatría, detrás de invocar un ídolo, ¿cierto?, hay un demonio. Y la hechicería, en ese poder que puede actuar en una persona que es supuestamente una bruja buena, ahí sí que hay demonios. O sea, hay derechamente consultar. No es que su abuelita le habló del otro lado y se vino, de allá no se puede venir. Nadie. ¿Ya? No, pero si me habló, si tenía la voz, le engañaron, porque Satanás es padre de mentira, así que usted creyó una mentira. Entonces no crea esas cosas, porque se mete en un terreno muy peligroso. Porque si la Biblia lo señala con pena de muerte en el Antiguo Testamento, es porque es muy, muy peligroso. ¿Ya? No juegue con eso. Bueno, y con todos los pecados, pero tenga ojo con eso. Entonces, la segunda obra de la carne que afecta el área religiosa, porque ya vimos que esto tenía que ver con el área de la fe y todo eso, de la credibilidad, ¿ya? Esta hechicería viene del sustantivo griego derivada de la palabra castellana farmacia. De ahí viene la palabra farmacia, ¿ya?
Eso, si lo buscan, casi en todos lados está. Como un lugar donde suministran drogas. O sea, de ahí viene el término griego. Ya, donde hay un lugar donde se suministran drogas. O sea, hechicería viene como, o sea, farmacia viene de eso, donde se suministran drogas. En los tiempos de Pablo, muchas prácticas y rituales idolátricos iban acompañados de ingestión de alucinógenos. Está asociado al pecado de anterior, ¿cierto? De la idolatría. Entonces, dentro del contexto de adoración a un ídolo, que no es un dios, que es una adoración a un demonio, y ustedes esto yo creo que lo han escuchado, lo han visto, ¿cierto? En las noticias y en las redes sociales. Esto de que en algún lugar del planeta ya hay un chamán, un que tiene poderes, el Altar de la Luz, conocido por nosotros a lo mejor, y varios más que aparecen, y todos estos charlatanes, ¿cierto? Y juntan y reúnen personas supuestamente intelectuales, y como van los intelectuales, todo esto se supone que eso tiene que ser verdad, entonces, pero siempre está asociado a más allá que van a adorar a algo, a alguien, a la luna, a lo que sea, ¿cierto? A la Pachamama y todo, cosas que dicen que a mí me da como, ¿ya? Y le dicen, tómese esto. O le echan un humo, un incienso con otra cosa, ¿ya? Y en eso queda más volado que no sé qué, ¿ya? Y empiezan a alucinar y de hecho hace poco creo que incautaron una droga que mi hija me decía que parece que le llaman, no sé si es como la diosa o el dios de no sé qué, una cosa, pero no me puedo acordar cuál era. Pero creo que entran en un trance y es como que, por decir así, en mis términos, para que me comprendan, la bola es como que ellos se van de aquí de la tierra y se van así, ¿no? Es como estar en el cielo, volando, entonces como... Y por eso el nombre es algo así como Dios o creerse el Mesías, no sé, una cosa así. Bueno, es una bola de esa cosa, ¿ya? Entonces, ¿por qué todo esto? Porque detrás de una adoración, y el término está asociado a esto de la idolatría, o sea, tiene conexión la idolatría como práctica religiosa y esto de la hechicería, que es como salirse de sus cabales. ¿Ya? Entonces, en los tiempos de Pablo, en los rituales, ¿cierto? Se acompañaban, ¿cierto?, con ingerir algo. Porque si no, nunca van a entrar como en el trance, porque igual usted iría a una cosa, a un culto, por decir de estos paganos, y si usted no se fuma nada y no toma nada, siempre estaría con un ojo abierto, uno cerrado, o sea, como esto, me estarán engañando, entonces, pero cuando ya se toma algo, ahí ya su conciencia lo toma y es más vulnerable. Es lo mismo cuando alguien ingiere alcohol, esta cuestión de la guayasca y todas estas cosas que ya al final siempre está asociado. Generalmente no es que toman leche, no, siempre le echan algo. Entonces la hechicería tiene que ver con la práctica diabólica de la seducción, nótese esa palabra, seducción, con la que son engañadas las personas en la tierra, entre paréntesis, cuando dice seducción, engañadas, se le hace entender o se le hace creer una ilusión. ¿Ya? ¿Ustedes saben qué es lo que es una ilusión más allá de una planta que yo sé que se llama ilusión? ¿Usted sabe qué es lo que es una ilusión o no? Generalmente la ilusión, ¿qué es lo que es? Ilusión, ¿no? Es como algo que fue una buena intención, pero más allá, pero muy, muy superficial porque era eso, algo que se va a ir. Yo cuando me comprometí con mi esposa, hace muchos años, nos compramos un anillo, donde un amigo, que todavía vende joyas, vende oro y todas esas cosas. Y me dio un consejo, yo en ese tiempo no era creyente ni nada, y me dijo, íbamos por las ilusiones. No estoy en nada si ya hicieron lo que ya hicieron, porque esto es mi testimonio. ¿Ya? Y me dijo, mira, yo llevo años vendiendo, me dijo, anillos y todas las cosas, y dentro de las ilusiones me dijo, yo te recomiendo no te compré la ilusión, porque mira, para mí me genera dinero, porque te va a vender la ilusión, después el anillo para siempre. Pero me dijo, de la mayor, por decir así un porcentaje, del 100% de las ilusiones,
El 20% se casan. El 80%, por decir así una cifra, son ilusiones. Les dicen a la niña, sí, se va a casar y no se casan. Entonces lo vio así como por suerte y todas esas cosas. Y yo dije, bueno, si él vende y me está diciendo eso, ya, me dijo, pero con los que yo le vendo el que para casarse, se casan. Ya, dame ese, le dije yo. Así. 1,5 kilos de oro, así. No. Mentira. ¿Cuál es el punto? Y siempre lo cuento esto porque, claro, cuando hablamos de una ilusión, y esto está asociado con esto, la hechicería, tiene que ver con esto, con algo que es un engaño. ¿Ya? Hay un engaño, hay una seducción, hay una ilusión. Entonces, esto está asociado, obviamente, que si es la práctica de inducir a alguien dentro del contexto de la iglesia, de ilusionar, de engañar, de seducir, va a producir un daño. El engaño doctrinal viene a ser también, el engaño doctrinal viene a ser también una verdadera hechicería. Si yo le digo que usted bebiendo esta agua, y usted va y toma y le traen un vaso de agua, y que esta agua, si yo le hago una oración y usted se la bebe y se va a ir al cielo porque un día usted tomó esta agua, ¿qué hice yo? Los ilusioné, yo los engañé, ¿cierto? Los hechicé. Porque después que ustedes compraron lo que yo les dije, ya, la mentira que el engaño que yo les di, ustedes hagan lo que hagan y van a andar. No, si cuando en la iglesia tomamos un vaso de agua y yo estoy lista, en serio, sí. Si lo dijo el pastor. Y no va a faltar otro que no ha leído en la Biblia ni nada, no le va a decir nada. Y estoy poniendo un caso una ilustración bien burda, pero ¿cuál es el punto? Es un engaño. Entonces, se puede dar que en la iglesia también las personas sean seducidas, sean ilusionadas y sean engañadas. Por esto es gravísimo. El engaño doctrinal, obviamente, ya es un trabajo de demonios. Satanás y los demonios lo que menos quiere que en una iglesia le hablen la verdad. Por Satanás, por él, ojalá nosotros, aquí o el pastor o los líderes de la iglesia, el ministerio de alabanza y todas las cosas, funcionemos como funciona el mundo común y corriente. Ojalá que, por ejemplo, desde cuando empezamos a poner la música, le ponemos un reggaetón cristiano. Y usted le avivamos la cueca, como decimos, ¿cierto? Y usted prende, yo le digo después, el hermano en la introducción, ¿cuántos de aquí quieren ser un campeón? ¿Cuántos usted vino derrotado de día? Levante la mano, sí, pero hoy día se va a ir en victoria. Empezamos y le avivamos la cueca. Y empezamos a seducir, y empezamos a engañar. Y sería prácticamente como hechizar la iglesia, engañar a la iglesia. Y de la Biblia le hablamos, saco textos fuera de contexto, y a usted quiere matar un gigante, sea como David, y usted, sea guerrero, y le cantamos una canción, y usted sabe cómo se va formando un engaño en la iglesia. Y no, usted no es mala persona. No, la circunstancia de la vida. Usted no es responsable, la sociedad lo hizo así, su familia lo hizo así. Y empezamos a adornarle y lo empezamos a engañar y lo empezamos a engañar. Y esto es todo una hipótesis, ¿cierto? Por esto es la hechicería en este contexto. Y a esto se está refiriendo. Este es el trasfondo de esto. No que necesariamente alguien anda haciendo encantamientos, ya, aquí no está el Shrek y el y todo eso. No, aquí no estamos cambiando sapos por príncipe ni cosas como eso. No, aquí se está hablando de esto, de un engaño doctrinal. Y eso es lo que hay que tener cuidado. No llegar a esa obra de la carne, a engañarnos a nosotros. Podríamos decir que el pecado no es tan malo, a justificar nuestro pecado. Sería un engaño. Por eso yo lo estoy ilustrando, cosas muy fáciles de entender. ¿En qué sentido? De que yo estaría torciendo las Escrituras y no hablando de la Escritura y no hablando de pecado y todos vamos al cielo porque sí nomás, ¿ya?
nos llenaríamos. Y hacemos un culto, esto está fome, pues. Le ponemos luces, ¿sí o no? Luces, una luz de tren, una bola al medio, y ya estamos, y entramos, y nos vamos más prendidos para la casa que no sé qué. Es un trabajo a los demonios. La hechicería tiene que ver con la sustitución del poder divino por el de un humano. Entiéndase. La hechicería tiene que ver con sustituir, cambiar el poder de Dios por el de una persona o de un ser humano. Porque podríamos decir, si yo lo estoy engañando y yo les voy a hacer un hechizo a ustedes, en este contexto, yo les voy a hacer una ilusión, yo les diría, mire, venga para acá, ve si mi mano, bueno, está fea mi mano, pero me pondré un anillo y decía, ve si mi anillo, ¿siente el poder o no? Y usted medio sugestionado, sí, sí siento, ve, ya se fue sano. Fue engañado y usted no creyó en Dios. Usted cree a lo mejor que nombramos a Dios y que Dios me puso un poder, pero al final está creyendo en mí, en el anillo, en esas cosas, ¿se entiende? Cómo la ilusión puede permear y podemos ser engañados en la iglesia. Por eso necesitamos la Biblia, para no ser engañados y saber y reconocer que este virus, por decir, puede afectar todo el cuerpo de la iglesia. Si una persona en la iglesia empieza como a practicar esto de engañar al hermano, a la hermana, al uno, al otro, está haciendo el trabajo de Satanás. Es dejar de depender de Dios. Y en la iglesia puede suceder. ¿Por qué? Porque puede ser que en la iglesia nos llenemos de profesionales. Entonces, ¿a quiénes vamos a elegir en el liderazgo? A los profesionales. ¿O no? Está claro, po. Si hay personas que saben de construcción, ¿a quién vamos a dejar a cargo de la iglesia en el mantenimiento de la iglesia? A los que son de su rubro. Si hay alguien que tiene buena retórica, porque fue a la universidad, porque no sé qué tiene, un magíster, lo vamos a poner al púlpito. Y así, en la música vamos a poner ingeniero en sonido, ya sacaríamos el data. Pero ¿cuál es el punto? Dejaríamos de depender de Dios. El engaño puede entrar en la iglesia, en el cuerpo, como una hechicería, como un engaño, como una ilusión, como un encantamiento. Es muy parecido a esto cuando dice, y Gálatas, insensatos, ¿quién nos engañó? ¿Quién nos fascinó? ¿Se acuerdan que yo les dije que también era como un encantamiento? Hermanos, cuando uno de nosotros está en una práctica del pecado, y no necesariamente estamos hablando de la hechicería, cuando alguien está en una conducta pecaminosa, el pecado, dice la Biblia, que tiene ocasión de engañar, y nos engaña, nos hace pensar que estamos bien. Y esa persona que está engañada, nadie ni nada lo convence sino el poder de Dios. Y todo el resto, mire, si cuando uno andaba en pecado, todo el resto estaba contra mí. Todos no ven mi parte. No es así. Porque cuando nosotros pecamos, a veces pasamos a ser como encantados, hechizados. Entonces, automáticamente, como la carta a los Gálatas habla de la libertad y no caer en la esclavitud, ya, de la ley y todo lo demás, el dejar de depender de Dios hace que el ser humano o el creyente cae bajo la esclavitud de Satanás. Puede ser indirectamente, no necesariamente que usted esto para que lo tenga claro, porque usted me puede estar pensando, o puede estar pensando, porque yo lo estoy, pero si yo no invoco a Satanás, no invoco a los demonios, no hago ni una cosa de esas cosas porque me dan miedo. No, pero cuando usted practica los pecados de desobediencia, está haciéndole o es copartícipe de nuestro enemigo, que es Satanás y sus demonios. Aunque yo no lo sepa, aunque yo no lo invoque. Ese es el punto, para que no diga y no se encuentre excluido, yo no haría nunca el trabajo de Satanás. Diciendo eso ya mintió. Y como ya mintió, ya está del otro lado. Está hablando como, no estoy diciendo que sea poseído, no tiene nada que ver con eso, sino que aquí estamos hablando de esto, de que podemos caer. Y por eso Pablo está advirtiendo a Galacia, no practiquen estas cosas, no. Más antes sean llenos del Espíritu Santo, anden en el Espíritu. En la iglesia esto es importante. Vamos al libro de Hechos y vamos a ilustrarlo. El libro de Hechos ya es una narración, no son cartas doctrinales, sino que están contando, por decir una historia, cómo va progresando el Evangelio, la iglesia, etcétera, cómo nace la iglesia. Y en ese contexto, ¿cierto? En el capítulo 8, versículo 9, pero para que vean aquí que en el
8:4 hay un título, dice Predicación del Evangelio en Samaria. O sea, entendemos que Pablo iba para Samaria. Y en el 8:9, dentro de estos viajes de Pablo, Hechos 8:9, dice, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Ya, aquí hay un hechicero, aquí hay un mago, ¿cierto?, que se hacía pasar por un grande. ¿Y qué dice clarito? Y había engañado a la gente de Samaria. Entonces te engañaba. Y uno dice, pero eso está fuera de la iglesia. Sí, pero ¿cuál es el punto? Porque te lo va a usar esto como una ilustración. Porque este personaje se está oponiendo a la predicación del Evangelio. Se está oponiendo a Dios. Puede haber una oposición fuera de la iglesia o dentro de la iglesia. Pero al final y al cabo es una oposición. Manefato sería en realidad lo mismo, ¿ya? Pero la iglesia también se podría destruir por esta práctica. El 9, después el 11 dice, y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo, artes mágicas, ¿ya? Que al final es un engaño. 17, entonces les imponía las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón, este mago, ¿cierto?, que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dame también a mí este poder, para que cualquiera quien yo impusiese las manos recibiese el Espíritu Santo. Entonces Pablo dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero, no tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Después dice, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondió entonces Simón, dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. ¿Se entiende el ejemplo de que esta persona engañaba y cuando vio un verdadero poder que venía de Dios, quería ese poder y lo quería obviamente comprar? Pero el punto está que mire lo que había detrás de todo lo que hacía. Por eso le dice, arrepiéntete, porque lo que había, dice, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Mira lo que había en su corazón. Estaba pero mal del corazón. Eso es lo que había. Por eso le llama a Pablo que se arrepienta. Y hacía las obras de Satanás. Quería comprar el don de Dios. Entonces esto está asociado a este encantamiento, a estas ilusiones, a esta hechicería, que en este caso se está oponiendo al Evangelio o quería comprar el poder de Dios. Y otro ejemplo que también está en el libro de Hechos, está en Hechos 13, del 6 al 12. Acá hay otro más, otro hechicero, el Bar Jesús. En ese tiempo ya había muchos y siempre van a haber muchos que engañan a la gente. Acuérdense que unos años atrás en los colegios estuvo muy de moda estos juegos demoníacos. La Ouija más vieja, pero hay otra más que no me acuerdo, que también consultaban a algo y se veían, habían videos que se mueven las cosas y que la gente al final terminaba como algunos jóvenes con esquizofrenia. No me acuerdo si era una cosa de una... Pero había, la ballena parece que no sé, pero había una cosa que era de consultar en el fondo a los muertos, pero detrás de eso había, y aunque a veces sí adivinaban, las personas eran engañados y algunos terminaban con esquizofrenia, o sea, poseídos por demonios en ese sentido, ¿ya? Por eso hay cosas muy terribles de no hacer. Hechos 13, del 6 al 12, dice, después viajaron de ciudad en ciudad por toda la isla hasta que finalmente llegaron a Pafos, donde conocieron a un hechicero judío, un falso profeta llamado Barsabás. Ahí está el currículum. Un hechicero falso profeta, ¿cierto? El tal se había apegado al gobernador Sergio Paulo, quien era un hombre inteligente.
el gobernador invitó a Bernabé y a Saulo para que fueran a verlo, porque quería oír la palabra de Dios. Pero Elimás, el hechicero, entre paréntesis, eso es lo que significa su nombre en griego, es el mismo, ¿cierto? Se entrometió y trataba de persuadir al gobernador para no prestar atención a lo que Bernabé y Saulo decían. Trataba de impedir que el gobernador creyera. Mire, si uno analiza las obras de Satanás, ya, usando una persona, ¿qué es lo que trata de Satanás? Es que usted no oiga la palabra, que usted no obedezca la palabra, o que la distorsiona y que usted crea otra cosa y de sacarlo. Y aquí en este caso está un gobernador que se está interponiendo en este hechicero. Después dice, Saulo, también conocido como Pablo, fue lleno del Espíritu Santo y miró al hechicero a los ojos. Luego le dijo, tú, hijo del diablo, miren lo que le dijo. Tú, hijo del diablo, lleno de toda clase de engaño y fraude y enemigo de todo lo bueno, ¿nunca dejarás de distorsionar los caminos verdaderos del Señor? Ahora mira, el Señor ha puesto su mano de castigo sobre ti y quedarás ciego. No verás la luz del sol por un tiempo. Al instante, neblina y oscuridad cubrieron los ojos del hombre y comenzó a andar a tientas mientras suplicaba que alguien lo tomara de la mano y lo guiara. Cuando el gobernador vio lo que había sucedido, se convirtió, pues quedó asombrado de la enseñanza acerca del Señor. Aquí hay un milagro, aquí hay un hecho histórico, pero de esto sacamos un principio de este hechicero judío, ¿cierto?, que engañaba, que hacía fraude, que se estaba oponiendo para que una persona, en este caso en particular, una persona creyera, se convirtiese al Señor, que conociera la palabra. Y por eso la hechicería, el engaño producido por alguien dentro de un contexto de una iglesia, del cuerpo, puede hacer que alguien retroceda en el Evangelio, no conozca el Evangelio, etc. Por eso esto es importante, porque es Satanás trabajando en el interior de la iglesia. ¿Ya? Por eso yo digo, afuera, bueno, ¿cómo vamos a ir para allá a decirle a los brujos que no hagan brujería? Porque es otra cosa. Pero dentro de la iglesia, cuando alguien está en este sentido, ya engañando, levantando mentiras y diciendo que esto no es así, que lo otro no es así, que la Biblia para qué tanto, para qué oramos tanto, para qué nos reunimos. Mire, todas las cosas que se quieran oponer a que nosotros conozcamos más a Dios, sirvamos más a Dios, o que alguien conozca a Dios, está haciendo el trabajo de Satanás. Si viene una persona por primera vez y hay una persona, en este contexto, por decir, dentro de la iglesia, que practica esta hechicería como término, pero como un engaño, y que la persona nueva le diga así como, no vengáis más a esta iglesia, no, aquí te hacen por estudiar, ándate a otra mejor. Estoy poniendo una cosa bien extrema. ¿Esa persona va a volver a venir? No va a venir, porque va a ser una exigencia. Por eso hay que tener cuidado, porque la hechicería, el engaño, la ilusión, ya no necesariamente, o hay que ver que está encubierta, no es tan visible así como, y no es eso que yo pensaba también, de que era alguien viendo las cartas, y no, nada que ver con eso. Sino que tiene que ver con un engaño, ataca el engaño a la doctrina, distorsiona la doctrina. Hechos 19, del 13 al 19. Dice, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Imagínense, los exorcistas, estos chamanes, estos brujos, ¿cierto? Que estaban tratando de sacarle demonios a otros, ya estaban conjurando
por el otro, por el Dios que ellos no creían, que creían en este caso Pablo, dice. Dice el 14, había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? Y el hombre en quien está el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Entonces, el contexto de Éfeso había muchos hechiceros, exorcistas, estos que tenían y trabajaban con el ocultismo, con los demonios, con Satanás. Se da cuenta y nos damos cuenta cómo Dios, en este caso usando a Pablo, que los mismos demonios reconocían a Dios, a Jesucristo y a Pablo, y no a ellos. Porque se entiende que en ese contexto no eran hijos de Dios. Entonces, quien tal practica dentro de la iglesia esta obra de la hechicería, contrariando, distorsionando, ¿cierto?, está trabajando no para Dios, sino para el enemigo de nosotros. Por eso esto es importante. Es importante, hermanos, porque nosotros a veces, por eso es necesario cuando pedimos sabiduría, discernimiento, a veces no discernimos que puede entre nosotros entrar alguien, ¿ya?, y nos empieza a ilusionar y a engañar. Y obviamente siempre detrás del engaño, siempre lo envoltorio, por decir, se ve con un aspecto de bueno. Pero en el fondo no es bueno, como decía en el otro Bar Jesús, que estaba en hiel de amargura. Eso había en su corazón. Entonces, esto de la hechicería, se lo dije en la introducción, que era pena de muerte. Y lo vemos en el Antiguo Testamento, en Éxodo 22, 18. Yo cuando expuse este versículo dije, mira, aquí hay un versículo bueno para aprender porque es cortito. Usted si se sabe poquitos versículos, mire, este está facilito porque dice Éxodo 22, 18 en versión NTV. No dejes con vida a las hechiceras, dice aquí, en tan femenino. Corta. No dejes con vida a los hechiceros o las hechiceras, a los engañadores, a los encantadores, a los brujos. ¿Ya? Ese es el corazón de Dios, que a esos que engañan, que ilusionan, ya no lo tenían que dejar con vida, porque practicaban y trabajaban con Satanás. Entonces, para la ley y para el pueblo de Israel, a eso había que matarlos. O sea, sacarlo de la congregación, del pueblo de Israel. Hermanos, estas cosas son serias, por eso en el listado empieza como de lo más grave, y no es que lo último no sea grave, porque todos son pecados, todos nos apartan de Dios, pero a tener ojo con esto. Y si nos vamos a Apocalipsis 9, 21, nos vamos al final, Apocalipsis 9, 21, y también se mencionan estos pecados. Y dice, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Estos son los que van al lago de fuego. Ahí mismo en Apocalipsis 18, 23, Apocalipsis 18, 23. Luz de lámpara no hablará más a ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra,
Pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Aquí se acuerdan en este contexto, la bestia, el falso profeta, ¿cierto? Y todo esto tiene que ver con que ese engaño, Satanás va a ser castigado y enjuiciado porque ha engañado al ser humano, siempre con mentiras, siempre con ilusiones. Por eso Jesús dice que Él es el camino y la verdad. El llamado para nosotros es que andemos en la verdad. ¿La verdad a veces nos duele? Sí, pero una mentira nos destruye. ¿Y después de la verdad hay más excusas? No, porque la verdad no hay más cosas que hablar. No hay más que exponer, es la verdad. Pero los que engañan, y aquí por eso está hablando de esto, ¿cierto? Al anticristo y todo esto, porque está en contexto de Apocalipsis, ¿cierto? Estas hechicerías, todo tiene que ver con formas de engaño que se pueden introducir en el mundo o que están en el mundo, pero también permea la iglesia. Por eso para nosotros la responsabilidad de los pastores es no dar por sentado que no porque usted ya lleve un tiempo, un periodo ya en la iglesia y le demos que usted ya es una blanca paloma que se va a ir al cielo, una oveja blanca por decir así. No, por eso hasta nos cuestionamos nosotros mismos. Cuando yo peco, me cuestiono si soy creyente. Y usted dice, ¿cómo? Sí, porque hay momentos de debilidad que uno se cuestiona. Porque por decir uno, no debería, sí, pero a veces uno peca. Y porque también usted, y porque hay un cuestionamiento, porque el Espíritu Santo redarguye en uno. Entonces nos damos por sentado porque cómo se hace, y yo no es que esté en contra, pero hay un sesgo ahí. Cuando yo le digo, en algunos lugares se ponen en pie, termina la oración, levante la mano los que quieren irse con el Señor hoy. Todos levantamos la mano. Si yo les pongo, ¿se quiere ir al infierno a achicharrarse ahí? ¿O se quiere ir al cielo donde hay puras nubes y es bonito? Al cielo, obvio. Ya, pero si eso no es bien conducido con la Biblia, yo estaría engañándolos. Si yo les digo, y usted escucha primera vez un mensaje y yo le digo, no, Dios los ama porque Dios es puro amor. Si que usted, aunque sea como sea y que haga lo que haga, Dios le va a perdonar igual nomás, se las va a pasar por alto porque Dios la ama y lo ama. Sería engañar, sería una hechicería. ¿Y dónde? Dentro de la iglesia. De ahí mismo dentro de la iglesia estaríamos engañando a las personas. Pero si le decimos, como ya lo he dicho otras veces, usted se va a acercar a Dios y si traía problemas, ahora va a tener más problemas. ¿Es verdad? Sí, va a tener más problemas. Porque va a tener un gran problema, que es el gran problema, que va a tener más dificultades. Porque va a ser puesto a prueba. Le va a costar más venir a la iglesia que antes. O cuando no venía, porque empieza a venir. Y va a tener más dificultades. Y va a encontrar que todo lo que yo lea y diga de aquí es para usted nomás. Es como que ¿cierto? Nos figuramos que estamos aquí con una leñera y tirando palos para allá, palos para allá, palos para allá. ¿Sí o no? Así se siente uno. Pero la verdad es esa, se va a sentir apaleado, apaleada. Sí, pero va a ser un periodo porque cuando Dios empieza a hablar y usted empieza a obedecer, le empieza a cambiar, ya no le van a caer más palos. Es simple. Porque si usted entra por primera vez, y usted está robando, y yo digo, no hay que robar porque la Biblia dice que no hay que robar porque los ladrones no se van a ir al cielo, sería como yo tirarle un palo así, justo a usted. ¡Pum! Pero para cuando usted pasa los meses y ya deja de robar, y voy a decir lo mismo, no hay que robar, ¿el palo va a ir para usted? Jamás. No, porque usted ya se arrepintió y ya Dios no se acuerda de lo que usted hizo. Eso dice la Biblia. Porque todos llegamos con una carga, todos llegamos mugrosos. Y los que estamos aquí nos tratamos de limpiar cuando confesamos nuestros pecados. Porque aún así a veces mentimos. Y a veces hacemos muchas cosas que son pecaminosas. Pero ¿para qué está la confesión, el arrepentimiento delante de Dios?
Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, fiel y justo es el Señor y nos aparta de la maldad. O sea, seguimos de nuevo limpiando nuestras vestiduras. Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Es el destino final y ahí se involucran todos esos pecados ya así como gravosos, graves. Apocalipsis 22:15 dice: pero los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Leyendo su versión dice los perros. Es un eufemismo, ¿ya? Que es un eufemismo, está tratando de decir, tiene una connotación, de acuerdo a lo que dice el Antiguo Testamento. Los prostitutos o las prostitutas, ustedes saben que las prostitutas les dicen el femenino de los perros, ¿ya? Que es una grosería. Pero también está los perros refiriéndose a lo de connotación a los homosexuales, etcétera, ¿cierto? Entonces a eso se le llama. Y también el perro, para el judío, era un animal, de acuerdo al libro de Levítico, ese era un animal inmundo. Entonces un judío que le trataran de perro, era como la cosa más infame para un judío, el perro. Un animal para ellos asqueroso, ¿ya? Y para qué vamos a decir que en cultura se comían los perros. Entonces, hasta el día de hoy. Pero chocante para un judío. Entonces a esto se refiere la palabra, ya, los perros. Pero aquí está nombrado al punto que vamos: los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama la mentira. Eso no estarán en el cielo, estarán afuera. Y entre paréntesis, hablando ya, como quería explicar la palabra perro, porque uno no sabe si un animal, ¿de qué se está refiriendo? No se está refiriendo a eso. Porque Proverbios 26:11, de aquí, esto es conocido por muchos, de una característica del animal. Aquí no está hablando el animal como castigando al animal, sino que está hablando que tiene una conducta como el animal. Proverbios 26:11 dice: como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. ¿Se entiende? El que comete un pecado, se arrepiente, pasa el tiempo y se vuelve a meter en el mismo pecado, vendría siendo como la ilustración que habla aquí de un perro que vuelve a su vómito. Porque si el pecado, o sea, si el vómito obviamente es algo asqueroso, inmundo, más el animal, nosotros podríamos tener un comportamiento como el animal, de volver ¿a qué? A lo asqueroso, a comerse su vómito o su mismo pecado. Y lo describe así como, esto es bien descriptivo y qué asqueroso. Para entender bien que el pecado no, claro, al principio parece agradable, por eso uno por decir, lo consume, lo practica o lo hace. Pero ¿cuál es el punto? No debiese ser, porque Dios nos ve así, como que volviésemos a nuestro vómito, ilustrando a este animal. Hermanos, para ir cerrando, dentro de estas obras iniciales de la carne, y esto que tenía que ver con el ámbito religioso, la idolatría y la hechicería están juntas porque involucra a la iglesia, involucra y afecta a la fe, a la credibilidad, a que nosotros en un momento nos podemos apartar del Dios vivo y único. Si, como decía la predicación anterior, si nosotros llegamos a construir un alguien, un algo, una cosa que está por sobre Dios, ya no adoro a Dios y me engaño. Pero también, si yo tengo un poder de influencia negativa, estoy hechizando, estoy encantando a las personas, ya estoy ilusionando a las personas y las estoy engañando. Y paso a ser como un hechicero, como un encantador, y puedo hacer que las personas me sigan a mí, crean en mí, ya, o crean en otra cosa que no sea Dios. Entonces, asociado a la idolatría, si usted no creía en un ídolo, yo le pasé uno para que usted crea, y yo le hice creer que eso es Dios y que no es Dios, porque es transformar y cambiar el poder de Dios por el poder humano. ¿Y qué poder tenemos nosotros?
Mire, dentro de las mentiras y todo esto de los engaños, ustedes lo ven hoy día en los colegios. Imagínense el engaño que se introdujo como ideología de género a los pequeños. ¿Cómo se ha introducido esto de que cuando usted le nace una hija, de que usted cuando empieza a ver desde una ecografía que le nace, ahí usted sabe si es hombre, mujer, ¿cierto? Y después le quieren hacer creer que ese niño o niña que usted mismo le dio de pecho, usted mismo le dio los primeros cuidados, que a lo mejor no es, po. El niño o el ente ser humano, va a decidir qué es lo que va a hacer después, con el tiempo. Una mentira, un engaño. Como por decirlo así, un hechizo, una mentira, una ilusión. Eso está hoy. Por eso la Biblia cuando dice a lo bueno le llaman malo, lo malo bueno. Y nosotros, los que leemos la verdad, los que leemos la Biblia, andamos en otra sintonía. Nosotros somos cuadrados. Somos, no sé, ¿cómo creemos esas cosas? Dicen. Pero si la verdad siempre va a ser una. ¿Se ha encontrado usted luchando con la ley de la gravedad? Sí, pues cuando yo me he tropezado, la ley de la gravedad me empuja hacia el suelo. Pero voy a negarla, voy a estar en contra de eso. Bueno, tiene que haber uno que tiene que estar en alguna parte del planeta, no sé, muy cuerdo y está luchando contra eso o negando eso. Entonces hay cosas que cuando son verdad, cuando son puestas por Dios, contra eso, ¿qué vamos a hacer? Pero cuando hay una ilusión, cuando hay un engaño, cuando hay una especie de hechizo en este contexto, nos engañamos y terminamos no sirviendo al Dios de la Biblia, sino a dioses, engañamos a los hermanos, y eso no debe ser, hermanos. Yo digo muchas veces lo he replicado, no necesariamente nos caemos bien todos con todos, ¿ya? Porque a veces no hay afinidad de personalidad, de esas cosas, pero la Biblia, como lo vamos a ver después, nos llama a amarnos. Tienes que amar a tu hermano, porque si Dios me amó incondicionalmente, aún como yo era, que yo no soy digno de ser amado por Dios, por mis pecados, ¿quién soy yo para poner prejuicios y no amar a mi hermano? Por eso, hermanos, para mantener la unidad de la iglesia, estos pecados no se tendrían que estar cometiendo, no se tendrían que cometer. Para eso está la luz de la palabra que nos hace ver así que de repente podemos caer en esto. Y a veces podemos caer en sutiles cosas, que cuando es sutil uno dice, fui yo nomás, o fue usted nomás que lo vio. Pero también puede permear en la iglesia. Y entiéndase, que no se refiere necesariamente que usted se vea la suerte, se vea el futuro, nada de eso. Sino que podamos engañar a algunos o ser engañados por algunos. Y creer que las cosas son así. Porque alguien me la interpreta así. No necesariamente. Dios siempre se encarga de sacar lo que se ha hecho en la oscuridad, en la mentira, sale a la luz. Y tarde o temprano, como es el Dios de esta iglesia, no yo, Él lo saca a la luz. Por aquí y por allá, y después todo decimos. Por eso, hermanos, siempre damos gracias que Dios, a través de su Espíritu, ¿ya?, es el que guía a su iglesia, preserva a su iglesia. Dice clarito la Biblia, las puertas del infierno no prevalecerán contra su iglesia. Y la iglesia somos todos nosotros, es cada uno de ustedes, si ha creído en Jesucristo. Entonces, claro, a veces vamos a estar en el suelo, abatidos, tristes, sin ánimo, pero el Señor de ahí nos toma y los levanta. Y de nuevo estamos en la carrera. Y hay días muy difíciles, días, meses, no sé si años, en que nosotros la vemos muy negra, muy fea, de que todos parece que, o que yo estoy solo, pero jamás su amor se aparta de nosotros, porque nos ama con amor eterno. Así es nuestro Dios, y cuida, preserva. Por eso, como lo decía en el inicio, esto de que identificar qué enfermedad puede entrar a la iglesia podría ser un pecado de esto, porque esto estaba rondando en Galacia, o se estaba practicando. Por eso, hermanos, si hemos practicado esto, tenemos perdón. Dios puede perdonarnos y limpiarnos.